El libro de Amós, capítulo 7. Voy a leer los primeros 9 versículos, pero vamos a estar reflexionando, meditando, estudiando los primeros 6. Dice así la palabra del Señor. Amós, capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas, cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. El profeta Amós fue un siervo del Señor que vino de Judá, y él estuvo predicando en distintas regiones de Israel. Nuevamente, a modo de repaso, Israel fue un único reino hasta Salomón. Después del hijo de Salomón, el reino fue dividido. Hablamos de Judá como el reino del sur, y el resto de las tribus las conocemos como Israel, Efraín o el reino del norte. Entonces, Amós, siendo del sur, viaja al norte para traer la palabra del Señor. El libro como tal se compone de 3 secciones principales. La primera son los 2 primeros capítulos. Si usted lee esos 2 primeros capítulos, va a ver que el Señor tenía palabras de juicio para distintas naciones, para distintos reinos, finalizando con Judá, la 7ª nación, y la 8ª, que fue Israel, que de hecho Israel recibe el juicio más severo y extenso. Pero el Señor muestra ahí que Él es soberano sobre todo, y sobre toda nación. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda la tierra. La segunda parte, que estuvimos estudiando, parte del año pasado y retomando este año, tiene que ver con las palabras del Señor mayormente para Israel, aunque también hay unas cuantas referencias al sur, como de hecho también vimos hace unos domingos, de que el Señor habló contra Samaria, pero también contra los que estaban reposados en Sión, es decir, en Jerusalén. Y mayormente el Señor estaba llamando a su pueblo a que se volviera a Él. Buscad el bien, buscad a Jehová, buscad al Creador, al que hizo las Pléyades y el Orión. Pero ellos creían que estaban bien con Dios, con su culto externo, comiendo, bebiendo, ignorando o haciéndose de la vista gorda ante los pecados tan evidentes que Amós está denunciando. El pueblo había olvidado la justicia, menospreciaban al pobre, torcían los juicios. Por eso el profeta les tiene que decir: ¿por qué están tan seguros del día del Señor? Ustedes que lo están anhelando, ese día será de tinieblas. Eso a grandes rasgos de esta segunda sección. Y la tercera, entonces, inicia a partir del capítulo 7 y así hasta el final del libro, ¿verdad? Capítulo 7, 8 y 9. ¿Qué compone esta tercera sección? Lo componen diversas visiones que el Señor le da al profeta.
En primer lugar están estas tres que hemos leído, las cuales luego se ven, por decirlo así, entre comillas, interrumpidas por una nota histórica de un encuentro entre Amasías y Amós. Amasías, como veremos, invitará al profeta a que se vaya, por decirlo de alguna manera. A partir del capítulo 8, vemos que hay otra visión. Y como estaremos viendo, esa visión se parece mucho a las primeras tres, por lo que esta nota histórica, este evento que se nos describe, tendremos que estudiarlo a la luz de esas visiones también. Y finalmente, en el capítulo 9, vemos que el capítulo inicia diciendo, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, es decir, nuevamente tenemos otra visión, es decir, tenemos a grandes rasgos 5 visiones en estos 3 capítulos y en medio de ellos hay también otras palabras que tendremos que estudiar. Esto entonces lo comento y lo estaré repasando en las semanas siguientes para que no perdamos ese panorama global conforme luego vayamos estudiando secciones individuales de estos capítulos. Las dos posturas más usuales es que hay algunos que entenderán todo, básicamente lo que resta del libro, como una gran unidad, y la otra que dice, bueno, tenemos una unidad con las primeras 4 visiones y la quinta visión, que me parece a mí que es una forma más fácil de dividir lo que resta, pero es una postura y una consideración menor. Lo importante que debemos tener en cuenta es que si hay un cambio, si antes el Señor estaba llamando a que le buscaran, a que se arrepintieran, de que venía el juicio, estas visiones mayormente son, el juicio viene. El juicio viene, simplemente. Ya se les ha llamado al arrepentimiento. Ya se les ha dicho cuáles son los pecados y eso parece que ni les ha hecho cosquillas en sus conciencias. Es como haberle hablado, como dicen popularmente, a la pared. No entendían de que en verdad el Señor estaba diciendo, yo los voy a castigar, los voy a destruir, al punto, ¿verdad? Como vimos en esta última sección profética del capítulo 6, que el Señor dijo que juró por sí mismo. Así de seguro era lo que iba a venir, que Dios mismo puso su nombre, su ser, en esto que anunció. He jurado por mí mismo, yo voy a derribar sus palacios y nada va a quedar en pie. Al punto, como vimos, que se iban a estar buscando entre sí, entre los escombros y las casas, preguntándose quién había quedado con vida. Así de terrible. Amós les advirtió que el juicio vendría, que tenían que cambiar sus expectativas porque no correspondían con la realidad. Sin embargo, aunque estas visiones no denuncian pecados, estas 2 primeras que hemos leído, sí nos van a llevar hoy, y es mi intención, que por un lado nos admiremos de esta compasión del Señor para con este pueblo tan rebelde, qué paciencia, pero a la vez que no confundamos esa paciencia, esa longanimidad, como también podríamos decir, del Señor, como si Él fuera indiferente al pecado, porque el Señor no lo es, y Él juzgará todo pecado y a todo aquel que hace lo malo. Entonces estaremos estudiando las 2 primeras visiones. Primero voy a dar algunas consideraciones comunes a las visiones y luego las estaremos viendo en detalle. En primer lugar, ¿cómo fueron estas visiones? Dice el versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor, así me ha mostrado. En algunas Biblias ustedes leerán un subtítulo que dice 3 visiones de destrucción, otras dirán la visión de la langosta, el fuego y la plomada. Lo cierto del caso es que como tal la palabra visión no sale. Lo que dice el profeta es que el Señor le mostró. Y esa palabra que se está utilizando ahí tiene un sentido de que uno gana un entendimiento respecto a algo. En pocas palabras, que el Señor está revelando a través de los sentidos, pero mayormente a través de la vista. Es decir, la palabra no excluye la palabra hablada también como revelación, es decir, no tenemos que entender
y el pasaje no está diciendo que es que Amós entró en alguna especie de éxtasis y empezó a ver cosas, sino que el Señor le reveló algo, audiblemente, pero también con elementos visuales. Eso es un hecho porque él empieza a hablar, ¿verdad? Yo vi langostas, luego el Señor me mostró el fuego, pero todavía más claro en el versículo 7 cuando dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. O sea, él está viendo al Señor, pero no fue exclusivamente algo visual, porque vemos que hay diálogos que se intercambian. Vemos a Amós intercediendo, perdona, Señor, cesa. Y luego el Señor le pregunta a Amós, ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves? Entonces, claramente algo le mostró, pero a la vez hay interacción, hubo diálogo. Todo esto lo digo para que no nos quede duda de que estas visiones son igualmente revelación y palabra de Dios, como todo lo demás que hemos estado estudiando hasta ahora. Como dato estadístico adicional, si usted busca la expresión así dice Jehová, o así dice el Señor, o ha dicho Jehová, ha dicho el Señor, en Amós, usted va a encontrar más de 40 versículos. Y Amós tiene 155. Más de una tercera parte de los versículos constantemente reafirma, ha dicho Jehová, así dice el Señor. Estamos estudiando Amós porque es la palabra de Dios. Ahora, referente al tiempo y el lugar de estas visiones, algunas pistas nos vendrán cuando estudiemos a partir del versículo 10, porque el versículo 10 nos da a entender de que Jeroboam todavía estaba en el trono, ¿verdad? Eso es como el contexto general, porque sabemos que esa fue la época en que Amós estuvo ministrando. Pero no es necesario tener una fecha precisa, nos basta con saber que ese versículo 9 que leemos ahí, cuando se anuncia esta espada contra la casa de Jeroboam, fue un detonante. Y ya no gustó en la casa real lo que estaban oyendo. Viene la espada contra la casa de Jeroboam, pero ya eso lo veremos. En segundo lugar, hay un patrón que unifica estas primeras 4 visiones. Hay unas pequeñas diferencias, pero en general nosotros notamos esto mismo. Dios muestra algo, Amós contesta o intercede y luego el Señor anuncia algo. En los 2 primeros casos el Señor está diciendo que no lo va a hacer. Y en las profecías 3 y 4 lo que se añade o se invierte un poco es que el Señor muestra, el Señor pregunta, Amós contesta y luego el Señor explica o anuncia algo. Pero vemos un patrón similar y en general esa relación por la cual podemos ver esta unidad entre estas primeras 4 visiones. Habiendo dicho eso, entonces, ¿en qué consisten? Veamos la primera, la visión de las langostas. Dice el versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. ¿Qué vio Amós? Bueno, el Señor nos dice aquí muy claramente qué fue lo que le mostró a Amós. Vio al Señor que estaba criando langostas, o podemos también decir que estaba formando langostas, estaba creando, por decirlo así, un ejército de langostas. En algunas pueden que lean ustedes un enjambre de langostas, una gran cantidad dispuestas para irse a comer todo. Es la misma expresión que leemos cuando el Señor formó al hombre de la tierra, o cuando leemos también en los profetas que el Señor o el alfarero forma o le da forma al barro. Entonces, de la misma manera, el Señor estaba formando un ejército de langostas para que fuera contra el reino del norte. Este era un castigo muy común. Si usted lee otros profetas menores, como Nahum, como Joel, va a leer lo mismo. Va a leer de que el Señor dice, yo les voy a enviar langostas. Por ejemplo, en Joel leemos, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón
comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Cuando uno estudia estas referencias a las langostas, en algunos profetas menores, algunos entienden de que el Señor no está hablando literalmente de langostas, sino de un ejército enemigo que venía contra el pueblo, contra el reino que está hablando, ya fuera Judá o el reino del norte. Sin embargo, a mi entender, por el contexto de Amós, estas langostas que el Señor le mostró a Amós eran langostas. Y para estar claros de qué langostas estoy hablando, es de lo que nosotros llamamos saltamontes o chapulín, ¿verdad? Esos son los que se comían, los cultivos. Un solo chapulín, una sola langosta no es una gran amenaza, realmente es inofensivo. Pero lo que aquí se muestra era aquella multitud que podía llegar y realmente arrasar con todo su cultivo, de manera que usted se iba a quedar sin comida hasta que pudiera volver a sembrar algo. Era realmente una plaga. De hecho, Egipto lo experimentó en carne propia, ¿verdad? Fue la 8ª plaga que el Señor les envió, la plaga de langostas. Ya para ese momento Egipto estaba hecha pedazos. Y Faraón, en su terquedad, en su endurecimiento de corazón, no dejó salir al pueblo. Pero ya los siervos de Faraón le estaban diciendo, pero es que no ves que ya Egipto está destruida. El Señor dice, les voy a enviar langostas para que se coman lo que les había quedado del granizo. Porque ya el Señor había enviado un granizo que había destruido muchos cultivos. Y leemos que fue tal cantidad que salían por todo lado como nunca antes se había visto. ¿Sí? Las langostas fueron causa de muchas hambrunas en el pasado. Al día de hoy quizás el hombre ha logrado controlar mejor estas plagas. Pero lo cierto es que cuando está la mano del Señor ahí, nada puede hacer. Pero lo más llamativo, y es lo que nosotros debemos observar, es que lo que el Señor había enviado a Egipto, ahora lo está enviando contra los suyos, contra el reino del norte. Esto también ya se los había dicho. Si usted busca en sus Biblias Deuteronomio 28, versículos 58 al 60, leerá cómo el Señor les dice, yo voy a traer a ustedes las plagas que había enviado a Egipto. Pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 58. Dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de las cuales temiste, y no te dejarán. Si ustedes se apartan del pacto que he hecho con ustedes, si ustedes se apartan de mi ley, yo voy a traer este castigo. Eso se los dijo a través de Moisés. Y el Señor, en su misericordia y en su paciencia, amonestó y amonestó y amonestó. Y aquí todavía, una vez más, está preparando ese ejército de langostas que viene a comerse, leemos en nuestra versión Reina Valera, el heno tardío. La palabra que se usa ahí para heno es una palabra general, por lo que no debemos pensar solamente en el heno como lo que se le daba a las bestias, al ganado. Realmente lo que está diciendo aquí es, se vienen a comer todo, ya sea para bestias o para los humanos, para las personas. Era una calamidad la que venía, era el sustento de todos. Pero hay algo más que notar en este versículo. No solamente la cantidad de langostas
que se venían a comer todo el sustento, sino el momento en que iba a ocurrir. Dice el versículo 1, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Después de las siegas del rey. Este heno tardío nos debe dar a nosotros la imagen de que es un cultivo posterior, ¿verdad? Usted tiene, durante el año va sembrando diferentes semillas, diferentes plantas. Muchos entienden de que este momento era entre marzo y abril que iban a venir estas langostas, por lo que el riesgo era no solamente que se comieran lo que ya estaba grande y maduro, sino que también se iban a comer estos cultivos que apenas venían surgiendo, de manera de nuevo, que se iban a quedar sin nada que comer. Pero no solamente eso, sino que nos dice que este heno tardío era después de las siegas del rey. ¿Qué es eso después de las siegas del rey? Lo más probable es que se refiere a lo siguiente. Jeroboam, el rey, había puesto como impuesto, como tributo, que la primera ronda, que la primera cosecha del año fuera para él. Entonces ven lo que está ocurriendo. Viene el rey, por decirlo así, pasa su mano, recoge lo que es para él, y ahora sí, lo que vuelva a salir es para ustedes. El problema es que venían las langostas. Es decir, a duras penas el rey se iba a tener que comer, porque él ya se había dejado ese impuesto, ese tributo. Pero los pobres, tras de que no tenían nada, sin nada se iban a quedar. Cuando el profeta ve la extensión del daño, versículo 2, dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. El profeta intercede. Amós ha estado denunciando a la clase rica y apoderada por esos excesos, porque precisamente se estaban engordando a costa de los pobres, se estaban dejando de ellos de más. Y como lo vemos aquí, el rey ha recolectado para sí, pero luego vendrían estas langostas que dejarían a los demás sin comida. Y vemos que estas langostas iban a acabar con todo. Se acabó de comer la hierba de la tierra. Así de severo, así de extenso. Pero lo llamativo es que si nosotros tenemos buena memoria, debemos recordar que no era la primera vez que el Señor ya los había castigado con la langosta. Si nos devolvemos al capítulo 4 de Amós, leemos lo siguiente en el versículo 9. Amós 4:9 dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ciertamente esta plaga que leemos aquí no tuvo la extensión de esta que leemos acá, porque esta acabó con todo. La de acá atacó muchos de sus productos más usuales, pero aún así, dice el Señor, aún así que ya los había castigado con langosta, con viento solano, no se volvieron a mí. Así de duro era este pueblo, así era la dureza del corazón. Así somos nosotros de obstinados en nuestro pecado. En ese entonces no se arrepintieron, como tampoco en este capítulo 7 se nos da a nosotros pista alguna de que ellos se vayan a arrepentir. Aquí solamente estamos leyendo que viene el castigo y ya. No estamos leyendo que se le mostrara al Señor a un pueblo sumamente dolido viendo la amenaza de langosta. Y vi al pueblo atribulado y arrepentido y humillado delante del Señor por la hambruna. No, Amós solamente ve la destrucción, nunca arrepentimiento. Sin embargo, aunque Amós ha hablado contra estos autoindulgentes que pasan comiendo y bebiendo,
que tanto ricos como pobres no se han arrepentido. Pero aún así, el profeta es movido por la compasión y le dice al Señor que los perdone. Perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Qué fundamento teníamos para este pedido, para esta apelación? Ninguna más que la misericordia de Dios. Porque este pueblo no lo merecía. Este pueblo había sido obstinado. Pero Él ve la destrucción. Él ve la gravedad de lo que va a ocurrir. Se le muestra. Y a pesar de que a Él mismo lo han abominado por hablar la verdad, que como veremos le van a decir que se calle y que se largue, aún así, Él dice: Señor, perdona a Jacob. Es pequeño, es insignificante. Amós sabe que el castigo viene. Él sabe que el Señor no se va a retractar de ello, pero aún así apela: Señor, perdona, ten compasión. Son palabras breves pero cargadas de significado. El pueblo ha pecado, pero Amós pide perdón por ellos. Él reconoce que son obstinados, que son insignificantes. Eso es lo que debemos entender por esa expresión pequeño. ¿Por qué? Porque ya Jacob, como tal, ya no era aquel grupito nómada, ¿verdad?, de 70 personas que entró a Egipto. Ahora eran muchos, era un pueblo más grande. Esto de pequeños es eso, es insignificante. Señores, es que ellos son como nada. No por la cantidad, sino por lo que son. Lo que el Señor mismo ya les había dicho también en las conocidas palabras de Deuteronomio. No por ser vosotros más que los demás os ha querido el Señor, porque ustedes eran los más insignificantes de todas las naciones. ¿Por qué entonces el Señor puso su mirada en ellos? Porque los amó, sino por cuanto os amé. Y por amor y por fidelidad al pacto que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Pero ustedes son los más insignificantes. Pero ¿qué hacía la diferencia de Israel con respecto a las demás naciones? Que tenían ese favor inmerecido del Señor. El Señor los amó. Y es esto a lo que apelamos: Señor, ten compasión de tu pueblo. ¿Quién podía levantar a este pueblo insignificante? Solo Jehová. Amós entrega por entero la gracia de Dios. De hecho, esta palabra perdona que leemos ahí, la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento fue utilizada también por alguien que estaba intercediendo por el pueblo del Señor, por Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 6, ¿qué ocurre aquí? A Moisés se le muestra un destello de la gloria del Señor, las espaldas, viendo él a través de una pequeña hendidura. Y el Señor va a proclamar su gran nombre glorioso. Y eso pasa. Y pasando Jehová, Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Y qué dijo? Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona, la misma palabra, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.
¿Qué pudo hacer Moisés después de escuchar al Señor proclamar su nombre y ver su gloria? Suplicar por perdón. Él sabía que era un hombre pecador y su pueblo un pueblo pecador. ¿Qué hace Amós después de que también el Señor trae una revelación? Suplicar por perdón. Eso no tengo las notas, pero qué distinto a muchos cuando dicen hoy que tienen revelación de Dios. Lo que leemos en las Escrituras es que cuando el Señor se manifiesta, uno cae de rodillas y suplica por misericordia, suplica por perdón. Y el Señor responde. Versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. El Señor no lo va a hacer. Ahora, yo sé que esta expresión puede suscitar ciertas inquietudes. ¿Se arrepintió el Señor? ¿Iba a hacer algo y ahora el Señor no lo hace porque un hombre le dijo que no lo hiciera? ¿Cambió Dios de parecer? ¿Cuál es la relación entre orar y la respuesta de Dios? Nosotros entendemos que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía determinado qué iba a hacer cuando el hombre cayera. Nada de lo que ocurre en la historia humana ha sorprendido al Señor. Sin embargo, es una expresión común que leemos en la Biblia, que el Señor o que Jehová se arrepintió por algo. Por ejemplo, lo leemos muy al inicio en Génesis 6:6, que el Señor le dolió y se arrepintió de haber hecho al hombre. Luego en 1 Samuel 15 leemos que le dice a Samuel que le pesó, que se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Pero esos versos no están indicando el tipo de arrepentimiento que nosotros como seres humanos falibles experimentamos, donde nosotros sí nos lamentamos de haber hecho algo. Uno lo hace y luego dice, ¿por qué lo hice? Pero Dios no es así, porque Dios no es como nosotros. Dios hizo al hombre y Dios supo que el hombre iba a caer. Dios puso a Saúl por rey, y ¿quién mejor que Dios, que sabía que el rey prometido iba a venir, era de Judá, no de Benjamín? No era Saúl el rey prometido. Cambia Dios de parecer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me remito a las palabras de Calvino, que dice lo siguiente comentando este versículo. Ahora, en cuanto a la palabra arrepintió, aplicada a Dios, sepamos, como se ha declarado en otra parte, que Dios no cambia su propósito como para retractarse de lo que una vez ha determinado. Él ciertamente sabía lo que haría antes que le mostrara la visión a su profeta Amós, pero se acomoda a la medida del entendimiento del hombre cuando menciona tales cambios. De modo que fue el eterno propósito de Dios amonestar al pueblo, mostrar señales de su disgusto y no obstante, suspender por un tiempo su venganza para que su perversidad fuera aún más inexcusable. Resumo lo que él está diciendo. Le está diciendo, fue siempre la voluntad del Señor hacer esto, que le iba a mostrar a Amós una visión de lo que sería una destrucción por medio de langosta, pero que de todos modos el Señor no lo iba a hacer, que iba a posponer por un tiempo el castigo. ¿Para qué? Para que fuera todavía más evidente cuán duro era el corazón del reino del norte, que a pesar de ese tiempo que el Señor dio, no se arrepintieron de su pecado. Pero entonces, ¿qué hacemos con la oración de Amós? Porque Amós está rogando, Señor, perdona. No hay conflicto. Dios es soberano y oramos precisamente porque Dios es soberano. ¿O qué sentido tendría pedirle a un Dios que está atado de manos a la voluntad del hombre? Dios, te pido, bueno, si puedes. No, Él hace lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere ha hecho.
Nos dice el Salmo 115:3. Oramos porque oramos a un Dios soberano, que tiene todo poder, que es omnipotente. ¿Qué sentido tendría la oración si así no fuera? Y le ha placido a Dios, a través de la oración, ejecutar sus propósitos. En ese sentido, nosotros podemos afirmar que la oración cambia las cosas. Amós ruega y Dios detiene su castigo, que nosotros entendemos que fue su voluntad desde un inicio. Pero son muchos los ejemplos que nosotros podemos ver en las Escrituras. Vemos a creyentes clamando al Señor y el Señor responde. Vemos al pueblo del Señor orando y el Señor responde. Dios no es volátil como nosotros. Él no está sujeto a cambios de humor, ni le toma por sorpresa lo que ocurre. Pero a la vez debemos cuidarnos de pensar en Dios como simplemente un ser abstracto, porque Él es un ser personal, amante, benigno, santo y justo, y que nos dice a nosotros, clame a mí. Y que dice a su pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré. ¿Por qué? Porque Dios utiliza medios para llevar a cabo sus propósitos y la oración es uno de ellos. Debemos creer nosotros que realmente oramos a Dios y Dios contesta. Busque mi rostro y yo oiré. Pasamos a la segunda visión. Ahora al profeta se le muestra un gran fuego. Dice así: Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Al igual que la primera visión, vemos al Señor mostrando algo. Le revela al profeta, tanto por palabra como con imágenes, un segundo juicio. En este caso es destrucción por fuego. Es también un castigo común que el Señor suele anunciar. Si nos devolvemos al primer capítulo de Amós, veremos varias veces esta expresión. Por ejemplo, versículo 4, prenderé fuego en la casa de Hazael. Versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza. Versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro. Como vimos en ese momento, no significa que todos los castigos fueron literalmente por el fuego, pero sí una referencia a la destrucción de estas naciones, de estos pueblos, de castigos particulares que el Señor les envió. Pero particularmente a Israel se lo dijo también en otras ocasiones, y a Judá. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Amós 4, versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O el capítulo 5, versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Les digo, muy posiblemente en estos casos no necesariamente debíamos entenderlo como ese fuego que venía a destruir, pero lo que se le está mostrando al profeta en esta visión inequívocamente es fuego, tal que consumió el abismo. ¿Qué es este abismo? Es una palabra común para hablar de las profundidades de las aguas. Es lo que ustedes leen desde Génesis 1, que el Espíritu se movía sobre los abismos, ¿verdad? Es sobre la profundidad del agua. Puede referirse tanto a las aguas subterráneas como simplemente a lo hondo del mar. En todo caso, como le enseñan a uno, ¿verdad? En esos elementos básicos, el agua extingue el fuego. Bueno, no siempre. Aquí estamos hablando de un fuego tal que consumió tal cantidad de agua. ¿Recuerdan cuando Elías, ¿verdad?, ofrece el sacrificio, cómo fue mojado? Y leemos que ese fuego secó todo. Bueno, eso fue un sacrificio. Pero aquí nos dice que este fuego está consumiendo el abismo y luego está consumiendo una parte de la tierra. Está en su paso, llevándose todo. Esto, de nuevo, ya el Señor se los había anunciado.
Y la razón por la que yo sigo haciendo eco de esto es para que nosotros tengamos presente cuántas veces el Señor amonesta, cuántas veces el Señor nos dice, viene castigo, viene juicio, pero soy un Dios amplio en misericordia, soy amplio en perdonar, pero si usted se aparta, hay consecuencias. Muchas veces. Y también en Deuteronomio, versículo 32, versículo 22, el Señor les dice, yo voy a traer fuego como parte de los castigos. Dice así, Deuteronomio 32, 22, leo para ustedes. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿No es una descripción muy similar a este castigo que el Señor está anunciando aquí, que le está mostrando al profeta? Lo es. Y al igual como ocurre con la primera visión, aquí el profeta ve lo que está ocurriendo. Al estudiar el pasaje, es como que me da la impresión de que él está viendo el fuego que ya está avanzando, consumiendo la tierra, y Amós intercede. Porque de hecho en el original es una sola palabra, que él dice, ¡alto! ¡Alto! Como leemos aquí, cesa. Cesa ahora, Señor. Versículo 5, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Nuevamente, Amós apela a la misericordia de Dios y nada más, porque este pueblo no lo merece. Un Jacob pequeño, insignificante, sería consumido por este fuego. ¿Pero por qué clama el profeta? Bueno, porque si el Señor tuvo el poder y la autoridad para traer un fuego tan grande, sin duda también tenía el poder y la autoridad para quitar ese fuego. ¿Qué responde el Señor? Al igual que el caso anterior, dice el Señor, no será esta vez. Versículo 6. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Los mismos aspectos entonces que ya explicamos para el versículo 3 aplican aquí. Es decir, ese arrepentimiento de Jehová no es como el de nosotros cuando nos arrepentimos por hacer o no hacer algo. Y el resultado es la respuesta a la oración como un medio dispuesto por Dios para hacer su voluntad. Nuevamente Dios en su gracia pasa por alto el castigo, pero no el pecado. Dios pasa por alto el castigo, pero no el pecado. ¿Por qué? Porque la destrucción, o la sentencia de destrucción, mejor dicho, sigue en firme. Es lo que veremos cuando lleguemos a la tercera y cuarta visión. Pero humanamente hablando, el plazo se ha extendido. No será ahora. No será esto tampoco por ahora. Nos restan dos visiones y el evento histórico en medio. Pero es un momento para hacer una pausa y tener dos conclusiones de estos primeros 6 versículos para nuestras vidas. En primer lugar, quiero hacer un llamado a la compasión y en segundo lugar, un llamado al arrepentimiento. Esta intercesión de Amós no es única en el Antiguo Testamento, por supuesto. Puede venir a nuestra memoria el caso de Abraham intercediendo por Sodoma, ¿verdad? Y por Gomorra. ¿Destruirás también al justo con el impío? Era la pregunta que hacía Abraham a Dios. ¿Y si hubiera 50 justos? Conocemos el pasaje, la gran mayoría lo sé. Abraham va reduciendo la cantidad de justos. Y sabemos el final. Dios trajo el juicio a Sodoma. Solo se salvó Lot con sus 2 hijas. Tenemos el caso de Moisés, como leíamos acá, en Éxodo 34, pero también en otras ocasiones, cuando el Señor le dice que los iba a acabar a todos y que iba a levantar un nuevo pueblo para Moisés. Y Moisés estuvo dispuesto a decir de que fuera su nombre
quitado del libro de la vida. En el Nuevo Testamento podemos pensar en Pablo, diciendo que deseaba él mismo ser anatema por amor de sus hermanos. Podemos pensar también en Daniel, que en el capítulo 9 del libro de Daniel, ora reconociendo que es nuestra la confusión de rostro, que es nuestra la rebelión y el pecado. Y aún así, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros contra él nos hemos rebelado. Y Amós, ¿quién mejor que Amós sabía lo que le iba a ocurrir? ¿Cuántas veces venía la palabra del Señor y cuántas veces íbamos a predicar, a anunciar? Oh vacas de Basán, oh reposados en Samaria, el Señor los va a castigar, el Señor los va a destruir. Amós lo tenía claro, Amós sabía que eso era lo que iba a pasar en última instancia, pero eso no lo detuvo para rogar por compasión por estas personas no arrepentidas. Alguien con otra actitud hubiera dicho cuando veía las langostas y cuando veía el fuego, envíalas de inmediato, Señor, es lo que se merecen. Envía las langostas y lo que quede, que venga el fuego y acabe completamente con ellos. Pero no es eso lo que leemos de parte del profeta. Él no dijo, yo les hablé tantas veces, no quisieron atender, bien merecido se lo tienen. En cambio tenemos estas súplicas, perdona, cesa, Señor. Y esto tuvo que haber llamado la atención de alguien en el norte. ¿Por qué? Porque Amós no era entonces ese sureño que venía con aires de superioridad moral. Oh, ustedes del norte tan pecadores, yo como profeta del sur vengo a decirles que se arrepientan. No era eso. Estos clamores tenían que llegar a cuestionar, de verdad este hombre lo que desea es que nos arrepintamos. Este hombre está siendo fiel al Señor. Este castigo que está anunciando es porque el Señor se lo ha dicho. Y ahora nos dice que ha clamado al Señor. Y el Señor le ha dicho que no por ahora. De verdad es como Él dice, que busquemos a Jehová, que volvamos a esa justicia que espera el Señor de nosotros, que sea como las aguas y como impetuoso arroyo. Amós deseaba ver a estas personas ir al Señor, a que se apartaran de los ídolos, que dejaran el orgullo y que dejaran esos excesos pecaminosos, que cuidaran del débil, del menospreciado, del pobre. Nos compadecemos, y esto obviamente lo pregunto para aquellos que dicen ser creyentes, nos compadecemos por las almas sin Cristo. Si somos del Señor, tiene que haber en nosotros un dolor muy sentido, muy profundo, por la condición de nuestros amigos y familiares sin Cristo. No puede ser que yo sea indiferente. Aquellos que yo digo que amo, que son mis seres más cercanos, y que verlos en el Señor no ocasiona en mí una pesada carga en mi ser. No puede ser. Amós no pudo simplemente observar el juicio que venía sin clamar al Señor, perdona sus pecados, Señor. No puede ser que a mí me deje indiferente el hecho de que yo le hable a esa esposa que no quiere nada con el Señor, a ese esposo que no quiere nada con la iglesia, o a mis hijos que conforme van creciendo se va mostrando su rebelión y que no quieren nada de lo que yo les digo acerca del Señor. No puede ser que eso a mí me deje como si nada. Sí, como cristianos, nosotros deseamos que venga el día en que Cristo vendrá. El Cordero que fue inmolado vendrá como Rey triunfante y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Como creyente yo anhelo el día en que ponga fin al mal y a sus enemigos.
Pero tiene que haber, entre tanto ese día viene, también una compasión por lo que le aguarda a los que están sin el Señor. Que el día para rendirse a Cristo no es cuando venga, como ese rey triunfante, sino ahora. Porque entonces tendrás que doblar tus rodillas, aunque no quieras. Pero es hoy, para salvación, para la misericordia de Dios en Cristo. Si yo la he conocido, yo deseo que otros conozcan también esa misma gran salvación. Y así como yo he estado hablando estas semanas y por meses y años del juicio de Dios al estudiar los profetas menores, si usted está seguro que usted está refugiado en el Señor, que está en las manos de Él y que por tanto no teme el día venidero, gracias a Dios, amén. Pero debe entonces sobrecogernos a nosotros el saber de que esto que leemos son apenas pequeños anticipos del gran juicio final y que debe entonces, aún así, llegar hasta lo más fondo de nosotros, no porque lo temamos ya para nosotros, sino porque le va a ocurrir a ese ser querido, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a mi madre. ¿Está usted clamando constantemente? Señor, ten misericordia de mi familia, de mi amigo, de este compañero de trabajo. Van a la destrucción y eres justo en castigar, pero ten misericordia. Y así sea esa nuestra oración frecuente y con fe. ¿Por qué? Porque también el Señor hace lo maravilloso. Nos concede a nosotros ver a los nuestros ir a Cristo. Orar por la salvación de ellos y verlos en arrepentimiento, creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios contesta las oraciones. Verlos abrazar la cruz de Cristo como su único sacrificio para el perdón de sus pecados. Precisamente porque el juicio de Dios es cierto, precisamente porque hay un gran día final, precisamente porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios no va a cambiar de parecer y va a decir, ahora ya no hay juicio, no, ya Él lo anunció y será. Precisamente porque es así, es por eso que con determinación yo debo orar y orar con fe, para que así como Él nos ha alcanzado, a nosotros también alcance a aquellos por los que pedimos, para que los atraiga con cuerdas de amor. Sí, con la gran confianza final de que ninguno de los que son del Señor se perderá. Pero hermanos, las convicciones que tenemos a la luz de la palabra deben llevarnos a esa mayor devoción y súplica. En segundo lugar, hay también y claramente un llamado al arrepentimiento, mientras el Señor pacientemente dice, no será hoy todavía. Si usted está con vida hoy, el Señor le está diciendo, no es hoy todavía, que tendrás que presentarte delante de mí, pero te presentarás. No será, dijo el Señor, por ahora, pero vendrá. Vean, yo no necesito venir aquí delante de ustedes y decirles, el Señor me mostró el gran juicio final. Me mostró cómo será terrible ese día. No necesitamos nada más aparte de lo que ya nos ha dicho la Biblia respecto a ese gran día. Porque yo puedo decirle con seguridad que es así. Hay un día que Dios dirá, ya no más. Su paciencia llegará a su colmo y simplemente vendrá el gran día de Jesucristo. Pero es hoy para salvación. Dios ha sido compasivo, Dios ha sido paciente, pero no confunda paciencia con alcahuetería divina, porque Dios no consiente el pecado. ¿Qué fue lo que reveló aquel día a Moisés?
grande en misericordia, grande en perdonar, pero que no tendrá por inocente al malvado. La paciencia de Dios es para que usted se arrepienta. Yo les invito a que busquemos Romanos capítulo 2. Leamos a partir del versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 3 dice así: ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿O menosprecias las riquezas de Dios, de su paciencia, de su benignidad, de su longanimidad? La paciencia de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. No se confunda. Dé gracias a Dios que le ha dado un día más de vida para escuchar hoy su palabra y que le dice, el juicio viene, pero no será ahora, pero vendrá. Arrepiéntase de sus pecados. No sea obstinado, porque no puede ser Dios burlado. Cada uno recibirá conforme a sus obras. El juicio viene y Dios castigará, pero la gran y buena noticia es que este Dios justo es Dios tan amplio en misericordia que también perdona y da vida eterna en Cristo. Usted tiene que creer dos cosas. Tiene que creer que es pecador y que esta condenación es real, pero también que en la cruz de Cristo, en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, Dios proveyó al pecador ese perfecto sacrificio para perdonar todo pecado y toda maldad. Crea en Jesús y será salvo. En la cruz hallará lugar, como cantamos. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, Señor, somos nosotros más necios, más obstinados que lo fue incluso aquel reino del norte, porque nosotros tenemos lo que a ellos les pasó también como ejemplo. Y sin embargo, persistimos en pecar, en no atender a tu palabra. Oh Señor, si hemos conocido esa gran salvación que das en Cristo, que seamos nosotros conocidos como un pueblo, como una iglesia que ora constantemente por la salvación de los incrédulos, que apela constantemente a tu misericordia, pero también a la vez que aquellos que nos escuchen no se queden con una falsa idea de lo que significa esta misericordia y esta gran salvación, porque también tu paciencia, Señor, un día no será más y vendrá el castigo y el gran juicio. Que hoy entonces las conciencias hayan sido inquietadas para suplicar y clamar por perdón, y hoy puedan decir que han conocido verdaderamente la salvación que das en Jesús. Es en Él que oramos. Amén.